Ahora. Grabamos. Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Hoy les voy a presentar el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, pero en la interpretación de Elizabeth Mustenberg-Kopitz. Ella da las instrucciones de administración y puntuación del Bender con ejemplos muy claros que ustedes tienen en el material que les voy a ir mostrando un poco rápido porque esto ustedes tienen que leerlo uno a uno, parte por parte, sobre todo para la parte de la evaluación del test, ¿sí? Y como dice ahí, dice, sienta al niño confortablemente frente a una mesa donde haya dispuesto 2 hojas de papel tamaño carta o tamaño A4, que es lo que más se usa hoy día, un lápiz número 2, que no sea muy claro ni que sea muy fuerte al apretar el niño, ¿eh? Una goma de borrar. Luego de explicarle, haciéndolo agradable y divertido lo que él va a hacer, que va a ser simplemente copia de figuras, que ustedes le van a ir mostrando a cada figura y él va a ir copiando en esa hoja que le dan. La hoja tiene que ser en vertical y si es que el niño cambia la posición de la hoja, ustedes lo anotan. Él habla acá la autora que es ya Mustenberg-Kopitz, del buen rapport que ha de establecer, mostrarle al niño la pila de tarjetas, son muy pocas, diciéndole aquí tengo 9 tarjetas con dibujo para que vos copies. Yo te voy a ir mostrando y vos vas a hacer en esa hoja un dibujo igual a ese. Entonces, aquí está el primero y le mostramos el A, que es el primero en realidad, y le pedimos que dibuje uno lo más parecido a ese dibujo. Luego de que el niño ha acomodado la posición del papel, coloque la primera tarjeta, que es la figura A, frente al niño. No se hacen comentarios, se anotan las observaciones sobre la conducta del niño durante el test. No hay tiempo límite, pero es bueno anotar el tiempo en que él lo hace. Cuando el niño ha terminado de dibujar una figura, entonces se retira la tarjeta y se le pone la siguiente, y así sucesivamente hasta la 8. Si un niño hace preguntas sobre el número de puntos o el tamaño de la figura, no se le debe dar respuesta, se le debe dar una respuesta neutral. Hazla lo mejor que puedas o lo más parecido al dibujo de la tarjeta. No se le debe alentar ni impedir el uso de la goma de borrar o realizar varios intentos cuando está dibujando uno de los diseños. Se ha encontrado que es práctico desalentar que cuenten los puntos en la figura 5, ya que requiere mucho tiempo y agrega poca información. Entonces, si él pregunta, ¿tienen que ser tantos? Entonces le dice, no hace falta que los cuente, basta que sea lo más parecido al dibujo. No necesitas contar los puntos, ¿eh? Simplemente trata de hacerlo lo más parecido. Si el niño todavía persiste en cortar los puntos, entonces esto se anota, pues tiene una significación diagnóstica. Los indicios son de que el niño es probablemente muy perfeccionista o compulsivo. Si el niño ha llenado la mayor parte de la hoja de papel y la hace girar para ubicar la figura 8, en el espacio restante se debe anotar en el protocolo, pues no se considera esto una rotación del dibujo, pero tiene su significado. Se le permite a cada chico usar todo el papel que quiera o que desee. Si pide más hojas, hay que darle, sin hacer comentarios. Aunque el test no tiene tiempo límite, es conveniente registrar el tiempo empleado para completar el test, ya que un periodo de tiempo extremadamente corto o muy largo es significativo desde el punto de vista diagnóstico. Se debe cuidar que el test de Bender sea administrado al comienzo de la sesión de diagnóstico cuando el niño está descansado, ya que un niño fatigado no rinde óptimamente. Si se tiene la impresión de que el niño ha sido muy rápido en la ejecución del test o que no se ha obtenido el mejor desempeño posible, se le puede pedir que repita el dibujo de una figura en otra hoja. Si es necesario un examen adicional para obtener el máximo rendimiento, se debe consignar este hecho en el protocolo. Todos los ítems del test son puntuados con 1 o 0. Esto es presente o ausente. Se computan solamente las desviaciones bien claras.
en caso de duda, no se computa, como dicen los jueces a favor del reo. Desde que la escala de maduración está diseñada para niños pequeños con un control motor, sí, una gotita en el ojo derecho. Perdón, cuestión de salud. Por niños, entonces, desde que la escala de maduración está diseñada para niños pequeños con un control motor fino, no todavía madurado, se ignoran las desviaciones menores. O sea que eso está claramente estipulado también ahí en la descripción de cómo se evalúa cada ítem. Todos los puntos se suman formando un puntaje compuesto sobre el que se basan los datos normativos o lo que nosotros llamamos el baremo. Ve ítems del test con definiciones y ejemplos de puntuación. Los números debajo de cada ejemplo de puntuación se refieren a los ítems de puntuación que deben ser asignados en particular. Ustedes tienen esa hoja de registro al terminar, o sea, a partir de la página, no está en la página 23, está después. ¿Dónde me metí ese? Acá. Bueno, es el... Esta es la hoja donde se pueden consignar todos los datos ya en la evaluación. Y lo que está en ese texto es la parte de... muy abajo. Sí, yo le quería mostrar que sea uno de esos, ¿no? Sí, vamos a poner acá. Está mal ubicado, entonces me dijo que tenía que estar aparte nomás. Esta hoja, entonces, es el protocolo. Se completan nombres y apellidos de cada niño, fecha de nacimiento, edad en años y meses, colegio o escuela o institución en la cual se aplique. Puede ser también consultorio particular, consultorio del colegio. Es decir, eso es para saber dónde se aplicó. Y el nivel escolar, o sea, el grado y la fecha de aplicación. Ahí ven como él habla también de qué hora comienza, qué hora termina y entonces el total de minutos. Si es un tiempo largo, ahí está lo que significa. Si es un tiempo corto, también está lo que significa. Límite crítico. Para 5 años es de 3 a 10 minutos. ¿Se dan cuenta? 5 y medio en adelante, 4 a 10 minutos. 6 a 8 y medio, 4 a 9 minutos. Y de 9 a 10 años sí que hacen más rápido todavía, 4 a 8 minutos. Entonces, si pasa eso o es menos que eso, entonces tenemos que estar atentos porque puede ser que por apurado alguna cosa lo haga con errores. Bueno, entonces ahí ustedes ven que en esta hoja donde ustedes pueden anotar todo, ven que hay espacio abajo también. Están acá. La primera columna son las 9 figuras del test. La segunda columna son los errores de maduración. Son los que nos van a dar la maduración y dónde está la parte débil. Y en la última columna tienen los indicadores de disfunción. Un puntito significa inmadurez funcional. 2 puntitos significa que casi exclusivamente ese error te da en la disfunción cerebral mínima, que es la más, digamos, la más leve de cosas. Es más inmadurez que enfermedad. Y ahí está todo claramente desde cuándo es, por ejemplo, este que tiene un solo punto, la rotación parcial o total de la tarjeta en 45 grados o más de la tarjeta o del dibujo, entonces ese sí es significativo a partir de los 6 años, antes no es. Todo eso les voy a mostrar también en los indicadores de, ¿cómo eso le puedo bajar? ¿Más abajo? No, quiero subir otra vez a esto. ¿A cuál? ¿A este? No, a este. Un ratito con nuestro...
Ahí, en la segunda hoja me quedé. Ahí. Genial. Bueno, entonces ahí ustedes ven los ítems del Vender con sus definiciones y ejemplos de puntuación. Los números debajo de cada ejemplo de puntuación se refieren a los ítems de puntuación que deben ser asignados a ese dibujo en particular. Tenemos el primero en la figura A, que tiene la figura A, que es el círculo a la izquierda y el rombo a la derecha. Tienen que estar, pueden tener los siguientes errores. Distorsión de la forma. Distorsión 1A es cuando el cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Cuando un eje del círculo o el cuadrado es el doble de largo que el otro. ¿Ven cómo está? Este es quedó un ovoide, que no es un círculo, ¿verdad? Entonces está muy achatado. Lo mismo el rombo, ya quedó en un rectángulo de tanto que se distorsionó. Y también el rombo, este también es un ejemplo, ¿sí? También es 1A si los dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección del círculo. La forma del cuadrado se evalúa como si ambos lados se encontraran. Es decir, supongamos que tienen este dibujo, pero sin esos puntitos. Esto, entonces lo que se hace es prolongar esos lados y ver dónde se encuentran. Cuando esta distancia es más de 3 milímetros, entonces sí se considera error y se hace la marca en ese que corresponde. Y en la hoja esa que les mostré, ustedes van a encontrar lo que está 1A y 1B. ¿Sí? Entonces ahí, y esto por ejemplo no se computa porque es muy pequeño, muy pequeña la distancia de lo que entra. ¿Sí? Dentro de esa misma figura A tenemos la desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo. Uno es el doble más grande que el otro. Acá nos salieron los ejemplos de eso. Bueno, el 2 es pero ustedes, bueno, voy a ver cómo les muestro. Pero cuando el círculo, por ejemplo, es 2 veces más grande y el rombo aparece un chiquitito así pegadito a la pelota, digamos. Entonces, esos son los casos, o al revés. Es un rombo grande y un circulito ahí pegado. Esa es la desproporción de tamaño. El error 2 dentro de la figura A es la rotación parcial o total de la figura, de la misma figura en 45 grados o más. Esta aún también, o más, rotación de la tarjeta, aunque luego se la copie correctamente en la posición rotada. Eso se anota de que giró la tarjeta aunque copió bien. O sea, problema está en la visual, no en el dibujo, ¿verdad? En la coordinación. Y así tienen el ejemplo. Aquí el rombo subió 45 grados. Ahí sí. Pero tiene que ser exactamente 45 o 46 en adelante. No menos. Eso con esa reglita para hacer los círculos que antes usábamos, con esa se ve. Y esto también es rotación cuando uno de los dos está arriba y no al lado. Lo mismo que es la figura, el rombo, que giró 45 grados, por eso quedó cuadrado, ¿verdad? Bueno, después la tercera falla es la integración, o sea, cuando se separa mucho o se une mucho. Y es eso que tiene que ser más de 3 milímetros ese punto donde se unen del borde del círculo, por ejemplo, como este. Ven que acá dice luego se computa y al lado dice no se computa. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, en la figura A se tienen 3 errores, pero el 1 se divide entre 1A y 1B. Y así van en la figura 2. Tenemos también 3 errores. Esos son más ejemplos de la figura A. Se dan cuenta cómo hay mucha variedad y dice claramente cuáles se computan y cuáles no. Este, por ejemplo, tiene el error 1A, que es cuando hay distorsión, o sea, le falta un ángulo al rombo, por ejemplo. 1B, porque el círculo es el doble más grande que el rombo. 2,
porque está el círculo arriba y el rombo abajo. Y el error 3, porque se dio la rotación, al revés hice, se dio la rotación en más de 45 grados, ¿verdad? Pues este se puso encima. Bueno, y así todos los ejemplos tienen de qué se computa. La figura 1 es distorsión de la forma, tienen distorsión de la forma, que es 5 o más puntos convertidos en círculos. ¿Ven? Ahí están los ejemplos de se computan y esto que son no se computan. O sea, la palabra que le define está debajo del dibujo. Por favor, para que tengan claro. Rotación, la misma cosa, si mueve la figura en 45 grados o más. Y perseveración, porque estos son puntos que se tienen que copiar, es si hay más de 15 puntos en una hilera. Eso está todo también, todo lo demás está todo en la hoja de protocolo. Y error, o sea, presencia del error es 1, ausencia del error es 0, porque aquí se computan los errores. ¿Ven? La figura 2, la figura 3, 4, 5, 6. Todos con sus ejemplos, todos bien claros. Va diciendo, y cualquier duda que tengan, ustedes me llaman, me copian el dibujo, sacan la foto y me cuentan cómo fue. Esa es la figura 8, que es la última, ¿ven? Y con todos los ejemplos. Luego tenemos, dentro de ese mismo primer material, tenemos entonces los datos normativos, que son lo que, como les dije, viene a ser lo que le llamamos comúnmente baremos. Pero antes de entrar en los datos, bueno, dice ahí, habla también de cómo esta autora hizo su investigación. La mayoría de sus puntos o indicadores de confiabilidad están al 0,01%, o sea, 1 por cada 1000 es la posibilidad de error según este test, si uno evalúa así exactamente como la autora pide. Y mismo por la experiencia de trabajo nos conviene hacer esas cosas. Y hace muestra toda la gráfica. Estos son entonces los datos históricos del test. Cuánto fue su muestra, puntaje medio de la muestra, las medias, el Bender por edad. Son datos estadísticos muy importantes sobre la confiabilidad y validez del test. Pueden encontrar todos estos documentos, toda esta información en el test gestáltico visomotor de Bender, elaborado por Elizabeth Mustenberg-Kopitz, que es de donde la mayoría de los materiales está tomado. Algunas cosas que le voy a contar que no es. Bueno, dice entonces, ¿cómo interpretar los datos normativos? Dice que los datos presentados en la tabla 6, espere que vamos a ver si es. ¿Dónde está nuestro? Tabla 7. Tabla 4, tabla 5. Bueno, parece no estar, pero en cualquier forma, si ustedes necesitan, pueden referirse al libro. Cada puntaje puede ser interpretado desde 3 puntos de vista diferentes. ¿Por qué también les doy el Bender y ya ahora? Porque con el Bender ustedes pueden tener el nivel de desarrollo de de perceptivo motriz del niño o de la personita, y pueden obtener también en cuánto él, en cuanto él se iguala o se aleja a los niños el mismo puntaje correspondiente a los niños de la misma edad. Por ende, podemos tener también en cuanto a qué edad cronológica o su maduración, a qué edad cronológica pertenece. Es decir, podemos tener que él tiene 6 años, 8 meses, y bueno, él también en su maduración perceptiva motriz dice 6 años, 8 meses. Después de interpretar los resultados. Entonces, ahí él tiene igual desarrollo perceptivo motriz a los niños de su misma edad. Si él tuviere por encima o por debajo por su puntaje, entonces decimos que
está a un nivel inferior o superior de los niños de su edad y corresponde a los niños de tal edad. Supongamos que él hizo mejor puntaje, o sea, menos errores. Entonces, de 6 años, 8 meses que él tiene y que para esa edad sea 7 errores, entonces y esos 7 errores, él tiene 5 errores, entonces quiere decir que él tiene un mejor desarrollo perceptivo motriz de su edad. Vamos a ver algunos ejemplos. El segundo es con el mismo nivel de maduración en la percepción visomotora y tercero en términos de grado escolar. Ahí está luego el ejemplo. Si un niño de 5 años, 8 meses, tiene un puntaje de 5 en el Bender, se puede concluir en primer lugar que comparados con otros niños de 5 años y medio, el resultado obtenido por este niño está a una desviación estándar por encima de la media de cada intervalo de edad. Es decir, el nivel de su Bender es superior al percentil 85 y corresponde a un rango promedio alto o posiblemente superior. Segundo, la maduración del niño en la percepción visomotora, tal como se refleja en su puntaje, entonces corresponde, como era superior, corresponde a un niño de 7 años de edad. Y tercero, que el puntaje obtenido por este niño es similar al de alumnos normales, al del comienzo de segundo grado. Ese dato lo tienen ustedes en la página que está después de los indicadores, después del significado de errores en el Bender, en este mismo material. Está ahí la tabla. Bueno, estos son varios ejemplos que le van a ser muy útiles, donde pueden ustedes ir viendo. Este es el estudio del tiempo en el Bender, que también es muy interesante como información de lo confiable que es, por todo lo que significa, todo lo que nos dice cada uno. ¿Sí? Está todo eso ahí clarito. Luego está qué significa cada error y cómo tenemos que estimular. Si el niño tiene desde 1 a 3, 4 errores de integración, es decir, no logra unir o cruza demasiado la figura, entonces sus fallas están en la gestalt, o sea, la percepción global de lo que sucede o lo que es ese objeto, en la atención y la relación parte todo. Cuando de repente pone los bracitos en la cintura, ahí no hay una buena relación parte todo, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer en lo que ustedes van a hacer después para el segundo parcial, que es la intervención, entonces si tuvo estos errores, ustedes tienen que hacer ejercicios de orientación temporal o secuenciación, etcétera. O sea, que viene primero, después y después, es decir, la secuencia del hecho. Sucesión, o sea, también arriba, medio, abajo, izquierda, centro, derecha, es decir, esa sucesión. Y el ordenamiento, o sea, todas las cosas, por ejemplo, ejercicios donde tiene que ordenar por tamaño, de más chico a más grande, o de más grande a más chico. Ejercicios que desarrollen esas habilidades. Entonces, si ustedes le vuelven a aplicar el Bender, ese niño probablemente ya no va a tener problemas de integración, porque ha sido rehabilitado su área de falla. Y así tienen también en toda la página de rotación, perseveración, distorsión de forma, y en distorsión de forma tienen la sustitución de punto por raya, que ustedes sabrán que no es solamente un indicador de maduración, sino también de problema emocional. El segundo es omisión o adición de ángulos. Y el tercero, diferencia de tamaño, ese sí son perceptivo motrices. Entonces no está todo ahí, los tipos de ejercicios que tienen que hacer con él. Luego, después de eso, es que tienen la distribución por grados de los puntajes medios del Bender. ¿Se acuerdan que ese niño tenía 5 años y medio? Y su puntaje era, no me acuerdo cuánto que dijo, lo que sí su puntaje le correspondía a lo creo que del primer grado, sí, porque 7 años. Su puntaje correspondía entonces al primer grado. Entonces ahí se pone, el niño presenta en cuanto a la relación con el grado escolar en el que debería estar,
es, por ejemplo, correspondiente al nivel de niños que comienzan el primer grado. También eso está todo ahí, ¿cómo explicar? Ahí está la fuente, que es justamente el test gestal como visomotor para niños, como les dije, de Elizabeth Mustenberg-Kopitz. Luego acá están los indicadores de lesión cerebral descripto para niños de 5 a 10 años. Adición o omisión de ángulos, por ejemplo, que es casi lo más común en ellos. En la figura A es significativamente más a menudo en los lesionados cerebrales en todas las edades. En la figura 7 es común en lesionados y no lesionados, aunque ocurre más frecuentemente en lesionados cerebrales que en las otras edades. Ningún niño con lesión cerebral dibujó ángulos correctos antes de los 8 años. Eso, por ejemplo, no dice en la hoja de protocolo, pero ustedes tienen acá, en este material. Sustitución de curva, todo eso va diciendo cuándo es significativo y altamente significativo. Por ejemplo, el de rotación del dibujo en 45 grados o más. En la figura 7, vamos a ver un poco, en la figura 1 dice. En la figura 4, ¿se acuerdan? 4 es así como un 4 arriba y la curva, la colita esa que está en el costado. Si eso se da, o sea, si se pone boca abajo la abertura, por ejemplo, o se hace invertido la curva, en vez de ser así, así para abajo, la curva, entonces dice, eso es altamente significativo de lesión cerebral en todas las edades. Yo sé que es muy difícil que consigamos que los padres le hagan un electroencefalograma y estudio neurológico del niño, pero por lo menos ustedes pueden decirle que hay indicadores de lesión cerebral y que se sugiere un estudio neurológico completo. Generalmente la rotación es fatal en todas las edades. Bueno, después está integración de partes, adicionamiento, todo eso hasta el último. Da la observación, también la fuente es Elizabeth Mustenberg-Kopitz. Luego tenemos los indicadores emocionales que en la hoja, que probablemente ahora ya está más cerca, es la segunda hoja de esta hoja de protocolo. Y está más abajo. Sí. Bueno, lo que sí ahí en esa segunda hoja ustedes tienen la descripción, en la columna derecha la descripción ¿cómo se dice? Del indicador, como ese por ejemplo, orden confuso. En la columna del medio dice qué significa. Y entonces en la última, que es un cuadrito pequeño, ahí ustedes ponen un tilde si hay presencia de ese indicador emocional. Esto que ustedes tienen aquí, que es está bien desglosado, y así también como el otro, está ¿qué es orden confuso? ¿Qué implica? O sea, su interpretación y ejemplos. Aceptable, no se puntúa, son estos. Eso, las letras y los números indican la ubicación de la figura. Y estos de abajo, los que son aceptables, estos de arriba dice no se computa o no se puntúa. Y el segundo, que son las que sí ya es se ve que es como un mejunje ahí, entonces eso sí se puntúa como orden confuso, o sea, se pone el tilde en el cuadrito de al lado. Y así tienen ustedes 10, bueno, en realidad 10 así con sus ejemplos, ¿ven? Este, por ejemplo, es línea ondulada. No importa que haya, acá hay dos, en este último, por ejemplo, hay dos indicadores emocionales. Uno, la línea ondulada y también la sustitución de puntos por raya. Son dos indicadores emocionales muy significativos. Este círculo sustituido por raya. ¿Qué me hace acá? No, ahí no. Ah, bueno. Uy. Bueno, esto también son entonces ejemplos. ¿Ven cómo está bien claro en este aumento progresivo tamaño? Es decir, comienza chiquitito, casi como el modelo, y después se va agrandando en todas las posibilidades.
El tamaño pequeño, figura mucho más pequeña que el modelo. Tamaño grande, figura mucho más grande que el modelo. Se fijan cómo es más grande. Y así tenemos 7. El indicador 8, repaso de los dibujos de los trazos. Ahí también explica qué es. Por ejemplo, acá dice definición. Todo el dibujo o parte del mismo ha sido repasado o reformado, sí, con líneas espesas impulsivas. El dibujo puede haber sido primero borrado y luego vuelto a dibujar. Dibujo encima. O puede haber sido corregido sin ninguna borradura. Este ítem se computa como una sola vez independientemente de que el repaso se haya dado en varias figuras. Una sola vez ya nos dice todo. Implicaciones. Ahí dice qué significa. El repaso ha sido asociado con impulsividad y agresividad. Se da frecuentemente en los niños de conducta acting out. ¿Qué quiere decir? Que expresan sus impulsos hacia afuera, dice. El acting out. O sea, son los niños impulsivos que no esperan, ya responden directamente. Segunda tentativa tiene la misma cosa, definición e implicaciones. Y por último, creo que tenemos expansión, que es cuando utiliza más de una hoja, más de 2 hojas de papel. Se emplean 2 o más hojas de papel para terminar las 9 figuras. Y ven que puede haber, puede ser que te pida para las 9 figuras, o puede ser que utilice en 3 hojas, ponga todo, o en 2 hojas. Igual ya es expansión y tiene su significado. El cuadro que tenemos en el, ¿cómo se llama esto? En la hoja de protocolo, el cuadro da 2 indicadores más, que dice marcas alrededor de la figura. Pobre autocontrol, necesitan y quieren límites y controles externos. Y el 12, que dice cambios o añadidos. Entonces, cuando ellos le agregan algún elemento a la figura que no está en la figura. Luego dice otras observaciones también muy interesantes. O sea que tienen ustedes aquí con esto, ay no, los indicadores emocionales con que van hasta así, hasta el 10, que está también en ese orden en el material. Luego aparece una tabla que es muy interesante. Este es el protocolo, donde es conveniente así que ustedes tengan uno por cada persona, por cada niño que aplican, o que sea. Si quieren, como si se ahorrar, entonces pueden poner los números y los puntajes nomás ya en una hoja y bueno, se ahorra así el uso de 2 hojas, ¿verdad? Bueno, esta tabla en realidad es la misma tabla que da Elizabeth Bustenberg-Kopitz en el libro, pero otras colegas anteriores a ustedes nos han hecho el favor de hacer la interpolación de cada puntaje. Por ejemplo, dice que de 5 años 0 mes, 5 años 0 mes, la media de puntaje es 17,2. Y 5 años 5, la media es 10 puntos. Pero no nos dicen entre las edades intermedias, entre 5,0 y 5,5, no nos dice en la tabla. Aquí estas compañeras ya hicieron para ustedes la interpolación. Entonces, si tiene 15, 16 puntos, entonces es 5 años, un mes de edad de maduración. La parte de arriba da las edades, la parte de abajo da los promedios de puntaje. ¿Sí? Por ejemplo, el chico hizo 11 puntos, 11 errores, entonces tiene 5 años, 4 meses. Ya no necesitan ustedes hacer la interpolación que antes nos enseñaban. No sé si hoy día hay una tabla así que les dé todo eso. Ven, el segundo es 5 años 6 a 5, 11, 6, 0 a 6, 5. 6, 6 a 6, 11 y así hasta los 10 años 6 y 10 años 11. Y abajo están los puntajes promedios para cada edad. Supongamos que un niño tiene 8 años, 4 meses y prácticamente no hace no tiene errores. Entonces, de acuerdo a su edad
a su edad cronológica, buscamos cuál es el que más le conviene, ¿verdad? 8 años, 5, y él no tuvo ningún error, entonces ahí sería 8 años, 5 meses. Pero si él no tuvo también un error y tiene, ponele 8 años, 8 meses, entonces buscamos el 0, que es 8 años, 11, y esa es su edad de maduración, ¿sí? O sea, tenemos que buscar aquella que le conviene más. Por ejemplo, si hace 4 errores, bueno, entonces, y él tiene 8 años, 5 meses. Entonces, si él hace 4 errores, si miramos así apurado, podemos decir que tiene 7 años, 9 meses. Pero no, tenemos que buscarlo en el intervalo de edad que le corresponde a su edad cronológica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que 4 errores corresponde a 8 años, 7 meses en el intervalo donde está su edad cronológica. Y así es mejor. O sea, no es que hay que buscar simplemente el puntaje y se le pone ya el número que aparece de la edad de maduración que aparece encima. O sea, en este caso, por ejemplo, vimos que si mirábamos así rápido, 404 tiene 7 años, 9 meses. Pero nuestro niño está en el rango de 8 a 8,5. Entonces tenemos que buscar en ese rango ese puntaje. Y 4 puntos da 8 años, 2 meses, que le ayuda mucho más que si le decimos que tiene 7 años, 9 meses, ¿verdad? La diferencia de maduración es importante porque así también vamos a concentrarnos en sus errores para hacer. Bueno, esta tabla a veces les confunde un poco a la gente, pero no se preocupen. Pregúntenme todo lo que quieran, todo lo que les haga dudar. No se queden con la duda, por favor. Esta tabla también la hicieron otros alumnos. Esto sí que no sé de dónde proviene. Yo, aquella otra interpolación anterior, sí les puedo decir que lo hicieron las licenciadas María Elena y María Teresa Santa Cruz, que están trabajando hace mucho tiempo en el ámbito. Pero este segundo es muy interesante porque abarca los puntos menores puntos menores, y como en el material ella habla solamente de los ¿cómo se llama? De los puntos, los ceros y esas cosas, no da bien discriminado como este. Entonces, si hace solo un punto, su edad de maduración es 10 años, 10 o 11 años, y corresponde al grado cuarto o quinto grado. Pero si, por ejemplo, él ya hace 7 errores, y en nuestra otra interpolación nos sale como que está en jardín, entonces por ejemplo, sale como una edad de 5 años, 4 meses. Entonces podemos fijarnos en esta tabla y vemos que 7 errores corresponde a 6 años, 3 meses, que no es lo mismo, un año y algo de diferencia de maduración. Todo tiene que ser de manera que se ayude o a favor del niño. Nunca nada que degrade al niño. Por favor, eso tengan muy en cuenta, porque todas estas cosas están hechas por el hombre y con un cálculo estadístico. Siempre hay que conocer bien al niño para ver si realmente esas son sus dificultades, porque se puede hacer mucho daño y eso es lo que tenemos que evitar. Los psicólogos y los psicometristas estamos para ayudar, no para etiquetar ni para dañar, ¿sí? Bueno, y acá también da un poco en cuanto a los puntajes, pero estos puntajes no son, bueno, esta parte de ser posible no le haga mucho caso. Las fallas sí van a ver que son las mismas que ya le había hablado antes. Y bueno, así. Bueno, hasta aquí entonces es mucha información que ya les di de veras sobre esto. Entonces, yo quiero que les sea útil. Entonces, por favor, ustedes cualquier duda, pregunten, porque este es un test muy importante. Con un solo test ustedes van a tener maduración perceptivo motriz, relación con el grado, indicadores emocionales, o sea, áreas emocionales con déficit o dañadas, y los indicadores de lesión cerebral. Imagínense, 4 cosas que ustedes pueden sacar
de un test que ustedes pueden aplicar en 10 minutos o menos tiempo. Claro que todo esto tiene que unirse siempre a la anamnesis o historia clínica del niño, de manera que ustedes puedan dar una mejor interpretación de lo que sucede. Y bueno, hasta aquí entonces la clase de hoy y quedo atenta a través del grupo o de la foro novedades, ¿verdad? Cualquier información que necesiten.